Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Bien, vamos a continuar con esta serie de videos que nos están complementando el trabajo que estamos llevando a cabo en el laboratorio con la definición de diodos. Ya hemos trabajado con muchos elementos electrónicos, podemos combinarlos en diferentes configuraciones y sabemos cómo podemos resolverlos para ver la respuesta que tenemos del sistema como tal, ¿no? Vamos a agregar un nuevo elemento que fue básicamente el desarrollo, con el desarrollo de la ciencia del estado sólido se pudo desarrollar un nuevo elemento que va a ser el diodo. Vamos a definir lo que es un diodo, por qué se comporta como lo han estado viendo en las prácticas. Yo esperaría dedicarle uno o dos videos, más bien dos o tres videos, depende de qué tan largos se me vayan haciendo y luego ya nos iremos a los transistores, ¿no? Aquí esperaría que este video se dedica únicamente a explicar el comportamiento que ustedes vieron cuando varían el voltaje, cómo cambia la corriente, entender por qué se comporta de esa manera. Y en el siguiente video, hacer un poco de aplicaciones, de cómo lo vamos a trabajar ahora así como tal, el diodo como un elemento dentro de un circuito, para lo cual entonces vamos a definir, como ya vieron ustedes, el rectificador de media onda y el de onda completa, ¿no? Con eso ya tenemos un buen panorama para ir trabajando con estos elementos y ya tenemos su descripción. También quiero definir de una vez el diodo Zener, que es la zona Zener y por qué se comporta de esa manera, porque en siguientes prácticas van a estarlos utilizando. Pero bien, como les decía, para trabajar con diodos, déjenme empiezo a compartir pantalla para pues, nada, tener poquito para escribir. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar de diodos, ¿no? Voy a empezar un poquito nada más con las características generales e históricas, y luego ya vamos hablando sobre lo que nos interesa, ¿no? Un poquito de estructura atómica para saber por qué se comportan de esta manera, ¿no? Entonces, como les decía, la construcción de cualquier dispositivo electrónico comienza con la selección del material semiconductor que se va a utilizar, ¿no? En este caso, como les decía, podemos definirlos o clasificarlos como materiales monocristal o de un solo cristal y compuestos. Dentro de los materiales de un solo cristal vamos a tener al germanio, que me pongo de una vez para trabajar más que con las siglas GE, y al silicio. Sí, ajá. También ahorita, conforme vayamos avanzando, vamos a ver por qué nos interesaba, por qué se quedaron trabajando exclusivamente con estos materiales de entrada, ¿no? Dentro de los compuestos, por ejemplo, por mencionar solo el más importante con el que vamos a estar hablando, tenemos el arsenurio de galio. Con este igual, me voy a quedar trabajando más que nada y con el silicio porque son ejemplos de cómo se diría. También por mencionar uno más para dejar en equilibrio que dos y dos, puedo hablar sobre el fósforo de galio, eh, y arsénico, que se denota como eh, este lo menciono porque se utiliza mucho en los diodos emisores de luz con los que ya han trabajado en algún momento. Pero bueno, digo, el trabajo lo voy a enfocar, bueno, las descripciones las voy a enfocar en este elemento y en, bueno, por historia y cuestiones históricas, mencionar el germanio, pero luego nos seguiremos hablando con el silicio y vamos a ver con las consideraciones que mencione por qué se puede entender lo demás de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno.
Pensando un poquito de historia, podemos hablar que el diodo el diodo nace en 1939. Ahorita lo definiremos exactamente qué es el diodo, pero se está trabajando con el diodo. En general se trabajaba con el germanio en ese momento porque era un material muy fácil de conseguir, era un material muy fácil de refinar. Para este tipo de aplicaciones nos interesa mucho que sea el material lo más puro posible, porque como mencionaremos también más adelante, al existir una combinación de algún otro elemento por ahí, que se le llama dopado, puede cambiar mucho las propiedades del material. Entonces queríamos que fuera lo más puro que se pudiera, que se le conoce a este tipo de materiales como intrínsecos, ¿no? Cuando tienen una pureza muy, muy grande. Estamos hablando del 99%, 99.9% de pureza, ¿no? Se tenían trabajos ya con el diodo con base en germanio. El problema que tenía el germanio es que era muy susceptible a los cambios de temperatura. Entonces, teníamos mucha variabilidad y obviamente en este tipo bueno, en general, con todo lo que se trabaja, queremos que se tenga la mayor estabilidad posible, ¿no? Se siguieron los trabajos, bueno, en el transistor, que ya lo veremos después, nace en 1949, 10 años después. Y así, ¿no? Eh, Se sigue trabajando, bueno, ese de 49 se ve raro, este, y se ve 1940, 49, ¿no? Bueno, se ve que el silicio es un mejor material porque tiene menos variabilidad en la temperatura. El problema es que obviamente se tenían técnicas para depurar para trabajar con el germanio mucho más desarrolladas porque ya se tenía tiempo trabajado con él, por eso es que el cambio por el silicio les tomó mucho tiempo. El primer transistor de silicio llega hasta 1954, porque ya, como les decía, ya teníamos menos variabilidad y ya se tenían desarrolladas lo suficiente las técnicas para tener materiales de silicio suficientemente puros. Se sigue, transistor 1900, 1954. Como les digo, se sigue trabajando en la electrónica, se van avanzando en las velocidades que se manejaban, necesitábamos manejar más operaciones, más cambios por unidad de tiempo. Eh, y el problema es que se tenía que estos materiales eran lentos, lentos para las aplicaciones con las que se empezaban a trabajar. Y entonces se pensó en cambiar por el germanio y el silicio. El germanio todavía se seguía utilizando a pesar de su variabilidad. Se cambió por el arsenurio de galio. El arsenurio de galio era 5 veces más rápido que el silicio, el transistor de ese en 1970, ¿no? Igual se tardó en hacer este cambio porque, bueno, se tenían que desarrollar las técnicas para generar un material mucho más puro, ¿no? Digo, es lo que queremos en esto. Se fijan, pues, llega hasta 1970, en realidad tenemos 50 años desde que se empezaron a trabajar con estos elementos, que ya podríamos hablar como la nueva generación de electrónica con la que se tiene, ¿no? Este, la idea ahora sería, digo, nada más terminado con este poquito de historia, ahora ver por qué se trabajaban con estos elementos, por qué se seleccionaron y cómo se siguió el desarrollo hacia otros nuevos elementos, ¿no? Para eso tenemos que irnos a la estructura atómica, ¿no? No voy a entrar en detalles, básicamente ya creo que la mayoría de los estructura atómica ya los conocen. Los electrones, bueno, voy a poner estructura. Como les digo, de esto ya sabemos que se tiene un núcleo con una carga positiva, tenemos neutrones y protones, y tenemos los electrones en diferentes niveles de energía circulando alrededor del núcleo, ¿no? Eso es la base. Y nosotros recordaremos de nuestras clases que conforme se van llenando los niveles de energía,
podemos tener en la capa más externa los electrones de valencia. Tenemos, bueno, voy a poner, tenemos de esto ya hablamos un poquito cuando hablamos de la teoría de bandas, que ahorita la retomaré también, de valencia, que en realidad son los responsables de la conductividad tal cual la conocemos. Tenemos todos los electrones aquí en la capa más externa y son los que están más libres, tienen más facilidad para que adquieran energía y puedan salir y convertirse en un electrón libre, ¿no? Entonces, esa va a ser la importancia de estos elementos. Para el silicio, déjame lo menciono de una vez aquí. No, primero el germanio, pensando en cómo fue la evolución. Para el germanio tenemos 32, sí, tenemos 32 átomos, electrones. Para el silicio, ahora sí, tenemos 14 electrones. Y bueno, ya para mencionar el arsenuro de galio también, el galio tiene 31 y el arsénico tiene 33. Entonces, es la cantidad completa que tiene de electrones. Lo importante aquí va a ser que el galio y el silicio tienen 4 electrones de valencia. El galio, vamos a ver que tiene 3 electrones de valencia y el arsénico tiene 5. Ahora, esto digo ya nada más como para mencionar algo, se le llama tetravalente, trivalente y pentavalente, ¿no? Y es lo que nos va a decir, lo que nos va a generar, como les decía, la conductividad, los electrones que se pueden ionizar, ¿no? Pensando ya estas palabras, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos que podemos unir varios elementos para hacer estructuras cristalinas, ¿no? Los estos materiales seleccionados pueden desarrollar enlaces, si me lo subo tantito. Bueno, igual, lo bueno de tener los videos es que ustedes lo pueden detener si en algún punto me voy rápido y, bueno, para que más o menos vayan capturando, bueno, o checando la información que les voy diciendo, ¿no? Entonces podemos tener eh, enlaces covalentes por la unión de estos elementos. Pues, les digo, voy a seguir trabajando con el silicio nada más para no seguir haciendo hijos de todos. Pero entonces, para el silicio, tenemos enlaces covalentes y lo que voy a tener es que, bueno, tengo un silicio, por ejemplo, aquí, y voy a tener que se puede unir con otros materiales. Aquí, por ejemplo, pensando en que tengo un material puro, se juntarían con otros silicios, ¿no? Y estos son los que, aquí tendríamos otro silicio, tendríamos nuestros 4 electrones que están compartidos. Lo importante del enlace covalente es que está compartiendo electrones, ¿no? En este caso, como tenemos 4, serían 4 enlaces tal cual, ¿no? Y como les decía aquí, esto nos va a permitir ver la ionización. Cuando lo tenemos, los átomos unidos de esta manera son más estables. Sin embargo, todavía podemos tener ionizaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, este sería muy similar el galio, cómo se va uniendo. Lo que es interesante, por ejemplo, es tener el arsenuro de galio para... Tendríamos una estructura, por ejemplo, aquí podría tener
arsénico que tiene 5. Y a ese le podemos unir bueno, ya dijimos que tenemos 5. Déjenme ver cómo lo... 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Lo podemos unir con los galios, ¿no? Y así quedaría, ¿no? Digo, voy a poner aquí los otros. Y obviamente este galio, lo que vendría al siguiente sería otro arsénico que tendría que tener sus 5 enlaces y así. El galio obviamente solo va a tener 3, ¿no? Que se podría tener el siguiente arsénico y se repite la estructura, ¿no? Esas van a ser las formas en que se van uniendo. Ahora, una cosa interesante que podemos observar es que nosotros podríamos pensar que por qué es más rápido el arsenuro de galio que los otros elementos si, por ejemplo, en estado, déjame lo pongo aquí de una vez, en temperatura ambiente, el germanio, por ejemplo, tiene una cantidad de 1.5 por 10 a la 13 portadores. Voy a llamar portadores para mencionar ahorita general, como un portador de carga, ¿no? Por centímetro cúbico. O sea que básicamente en no sé, el tamaño de un terrón de azúcar, que tenemos 1.5 por 3 a la, para el galio, ¿no? En temperatura ambiente, bueno, es que veo como que empieza a parpadear aquí la imagen, no sé si sea problema de la computadora. Se vea bien, estamos bien. Este, bueno, no sé si es que aquí me puso un mensaje que se desactivó la cámara, pero bueno, aunque creo que el micrófono todavía funciona, ¿no? Esto es para el galio, como les decía. Aquí le voy a poner galio. Para el silicio, para el gas, perdón, para el arsenurio, tenemos 1.7 por 10 a la 6 portadores por centímetro, ¿no? Entonces se ve que tiene muchos menos portadores por centímetro cúbico que el galio. Entonces ahí es donde nos preguntamos por qué es mejor para desarrollar aplicaciones que requieren más velocidad. Y aquí tenemos que hablar sobre la movilidad. Una movilidad relativa. Casualmente 5 veces mayor que para el galio. La movilidad relativa es que obviamente ya cuando se genera un electrón libre, ¿qué tan fácil le toma llegar de un punto a otro para, para que se genere la corriente, ¿no? Entonces, tenemos una movilidad relativa mucho mayor que va a ser una de las características, ¿no? Es que, bueno, me sigue apareciendo aquí unos errores, pero bueno, espero que sí se esté escuchando bien porque, bueno, si no, ahorita divido el video en dos partes, nada más para asegurarme que sí se esté escuchando bien lo que le estoy platicando, ¿no? Bueno, ya nada más para terminar esta parte y este video, bueno, recortarlo y hacer ahorita la siguiente parte y verificar qué está sucediendo con mi cámara. Eh, una cosa importante, por ejemplo, que podemos ver en los semiconductores y en los conductores es que para los conductores, cuando nosotros aumentamos la temperatura, este es un efecto interesante, cuando aumentamos la temperatura, los conductores empeoran su conductividad.
porque exactamente empieza la estructura a tener mayor vibración por la temperatura misma, pero la cantidad de portadores no va a cambiar. A este tipo de materiales se les considera que tiene un coeficiente de temperatura negativo, porque va disminuyendo. A diferencia con los materiales semiconductores, cuando se aumenta la temperatura, lo que vamos a tener es que hay una mayor cantidad de portadores de carga y entonces mejora la conductividad, ¿no? Obviamente para los dos casos se pueden aprovechar estas condiciones, es lo que ya veremos, por ejemplo, para los sensores de temperatura, nada más hay que conocerlos, ¿no? Para los conductores entonces disminuye la conductividad con el aumento de temperatura y para los semiconductores aumentan la conductividad para con el aumento de la temperatura, ¿no? Bien, ahora lo que necesitamos es entrar un poquito en detalle sobre la explicación de cómo se está ocurriendo estos fenómenos de conducción desde el punto de vista de las brechas, de los enlaces, ¿no? De la estructura de bandas. Nos interesa esto porque lo que vamos a ver más adelante es que podemos nosotros cambiar los comportamientos que tiene, por un lado, y por otro lado que además podemos optar por un material u otro, depende de la brecha o el salto que se necesite para pasar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, dependerá de la aplicación, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, bueno, dejo hasta aquí este video. Voy a continuar con esto de la brecha en otro video, nada más para verificar que la grabación esté quedando bien, ¿no? Entonces, bueno, dejo de compartir y termino el video.